Desde un principio Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros y lo sigue queriendo. Pareciera que no hay un mundo perfecto, pero en el principio Dios diseñó un lugar excelente para sus hijos. El mejor clima, los mejores frutos, y me imagino que fue un lugar paradisíaco nunca antes visto. Dios no es un Dios que diseñó las cosas para que el ser humano padeciera y la pasara mal en la tierra, con enfermedades y problemas económicos, sino más bien siempre buscó la manera de bendecir a esos primeros seres humanos. La confianza que existía entre Adán y Eva con Dios mostraba que no existía miedo ante el Creador. Adán miraba a Dios con amor y muchos deseos de hablar con él, pero todo esto cambió cuando en su desobediencia pasó los límites establecidos por Dios y se dio cuenta que estaba desnudo y comenzó a temer a Dios y sentirse inseguro. La desobediencia le generó el pecado y con ello, después de tener una naturaleza perfecta, más adelante lo llevó a una naturaleza pecadora y caída. Todo esto dio como resultado enfermedades, males en la tierra y trabajos gravosos. A partir de ese momento, la manera que Adán y Eva miraban a Dios con confianza y una paternidad maravillosa se terminaron. El hombre y la mujer comenzaron a confiar en sí mismos y no en Dios, y eso los llevó a alejarse y esconderse del Creador. Nuestra manera de ver a Dios cambia dependiendo de cuánto estamos cerca o lejos de Él. Dios dijo en su palabra en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Dios colocó al hombre y a la mujer en una posición de excelencia y además somos parte de su ADN espiritual. Atributos de Dios en usted para que camine en esta tierra con la cabeza erguida y no como si siempre tuviera un menos de calificación en su vida. El pecado se trajo abajo aquel plan que Dios tenía con el hombre y la mujer. Satanás implantó esa semilla en sus corazones y las consecuencias fueron fatales para los futuros tiempos. Usted no es su pecado. Usted es parte de un linaje de bendición ya que procede de la imagen de Dios. El enemigo se ha encargado de hacernos olvidar de dónde procedemos usted y yo, y nos lanza dardos de inseguridad, de envidia, de deseos carnales y ambición para que nos enfoquemos en este mundo y nos olvidemos de nuestra verdadera naturaleza, la cual es Dios. Cuando nos alejamos de Dios, estamos alejándonos de la luz que es Él, y nos estamos acercando a la oscuridad, la cual promueve el enemigo con mucho entusiasmo. En la luz se pueden ver todos nuestros defectos, pero envueltos en su gracia desaparecen y nos vemos crucificados juntamente con Cristo y ya no vivimos usted y yo, porque Cristo vive en nosotros. Con el pecado se aceptan toda clase de negocios oscuros. No distinguimos qué está bien y qué está mal. El pecado nos vuelve insensibles a la voz de Dios y ya no lo miramos de la misma manera porque decidimos darnos un descanso de Dios. La amistad con la oscuridad produce enfermedades, envidias, rencores, falsos testimonios, roturas, orgullo, vanidad, guerras, robos, drogas y mucho más. En la luz nuestra vida cambia para bien y disfrutar de Dios se hace sabio. La amistad con Dios produce grandes dividendos. Eso es lo que tenían Adán y Eva en aquella oportunidad, hasta que perdieron su bendición de vivir en el huerto del Edén. No cabe duda que cuando nuestra luz se quiere apagar, comienzan a emerger cosas que no son parte de nuestra vida en Cristo Jesús. En el libro de Jonás se narra la historia de la posible destrucción de la ciudad de Nínive y de cómo Dios llamó a Jonás para que les anunciara su destrucción si no se arrepentían de su mal camino.
Pero Jonás no quiso llevar ese mensaje porque sabía cómo lo narra el capítulo 4, versos 1 y 2 del mismo libro, que Dios cambiaría de parecer al ver el arrepentimiento de las personas, y por esa razón en la historia, Jonás recordaba que esos pueblos habían hecho mucho daño a los israelitas de aquel entonces, y por lo tanto deseaba su completa destrucción. ¿De qué manera veía Jonás a Dios? Según el capítulo 4, verso 1, dice: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Aunque él sabía la posición de Dios, su corazón no había aprendido nada de él, con respecto a ser clemente, piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia. Podemos tener un conocimiento grande de la palabra de Dios, y nuestro actuar dice lo contrario. No por el hecho de saber mucho me hace sabio, porque al fin y al cabo puedo dudar de su palabra, y al dudar quiebro mi fe en él. La forma de mirar a Dios cambia dependiendo de las circunstancias, pero eso no debe ser así. Santiago 1, versos 5 y 6 dice: Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Aquí habla de la sabiduría, pero se puede aplicar a muchas cosas en la vida. Pero el puente que une la sabiduría es la fe, la cual tiene que ser constante en nuestro corazón. Un ejemplo claro es de aquella mujer que estaba enferma de flujo de sangre en Marcos capítulo 5, versos 25 al 34. Quizás ella no tenía mucho conocimiento con respecto a lo religioso, pero sí tenía conocimiento en el Hijo de Dios. Tan solo había escuchado de su fama, y cuando se dio cuenta que estaba cerca en aquella ciudad, su fe se puso en acción diciéndose: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Son tan gloriosas esas palabras. La parte que nos corresponde es creer en su palabra. Y no solo fue salva, también fue sana. La forma de mirar a Dios es claro en esta mujer. Los testimonios que había escuchado con respecto a Cristo Jesús habían puntualizado su fe profunda en Él, y el milagro ocurrió. Mi pregunta es: ¿qué necesitas de Dios hoy? Jeremías capítulo 29, versos 11 dice: Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Eso dice su palabra, y Dios no miente. Él, como nuestro Padre, sabe de nuestras necesidades, pero quiere oírlo a usted haciendo su petición de oración. Él sabrá qué respuesta dar a todo. Nuestra labor, seguir creyendo en su soberana respuesta, ya que el futuro nuestro es de bienestar de parte de Él. Oiga, de bienestar de parte de Él. Esa es su promesa. Abraham fue un gran hombre de fe. Salió de su tierra en la cual habitaba para otra, por promesa de Dios. Se llevó su gente y sus enseres y salió de la tierra de Harán. Pasó dificultades y algunas situaciones difíciles, pero aún así continuó con el plan de Dios. A pesar de los errores en decisiones que cometió, eso no lo eximió de la bendición de Dios. Tenía fe en Dios, y eso le abrió la puerta para nuevas promesas. Y un ejemplo claro es el nacimiento de su hijo con Sara, su esposa, que a pesar de ser de avanzada en edad, Dios cumplió su promesa en su vientre, porque lo que es para el mundo contranatural, para Dios es natural.
Salmos capítulo 90, versos 1 y 2 dicen: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así es. Este capítulo 90 de los Salmos fue escrito por Moisés. Y es muy posible que fue en aquellos tiempos en que apacentaba ovejas y de repente, meditando, el Espíritu Santo lo inspira a escribir estos versículos reconociendo la soberanía de Dios y el refugio que sentía en él. Al igual que Abraham, Moisés miraba a Dios con mucha admiración. Sabía que se podía refugiar siempre en él. Asimismo, Pedro reconoció con estas palabras en el libro de Juan capítulo 6, verso 68, que dice: Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando miramos a Dios de esta manera, sabremos que Él siempre será nuestro refugio y fortaleza. Y Josué capítulo 1, versículo 9 dice: Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta promesa no solo era para Josué, también es para las futuras generaciones que colocaban a Dios como su confianza. Tan solo era mantenerse en sus caminos y Dios haría lo demás. Cuando estemos remando en contracorriente, al igual que los discípulos en la barca, y el viento sea contrario, sabremos que Jesús nos observa desde una colina para darnos el pronto auxilio en el momento preciso. Por otro lado, Jesús nos narra una historia de la oveja perdida. Al pastor se le extravió una oveja y no lo pensó dos veces. Dejó al cuidado sus otras ovejas a otro pastor y se fue a buscar aquella ovejita que por alguna razón se extravió. Y la encontró. Y se alegró en gran manera e hizo fiesta y llamó a sus amigos a esa fiesta para contarles de las aventuras que pasó para lograr hallarla. Jesús dijo en su palabra en Juan capítulo 15, verso 16, que dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En la época del desarrollo de la iglesia, cuando el apóstol Pablo visitaba diferentes congregaciones, surgió o se dio a conocer las filosofías gnósticas en las que decían que Dios no quería mezclarse con nosotros, ya que Dios es demasiado perfecto, y que una pequeña emanación muy lejana de Dios llegó a nosotros, y que solo cierto grupo de élite puede disfrutar de esa pequeña emanación. Aunque sabemos que eso no es así y que en su palabra dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo se despojó de todo lo que tenía para venir en un cuerpo de carne para mezclarse con nosotros y mostrarnos el camino al Padre. Su amor es tan grande que nos envió al mejor de los mensajeros, su Hijo. Jesús nos eligió, por lo tanto siempre nos busca al igual que la oveja perdida. Su fin, darnos amor y cuidados y que nos enteremos que en su casa siempre habrá lo mejor para nosotros. Cuando estamos en los brazos de Cristo nos regocijamos al igual que David danzando delante de Dios. ¿Se imagina a un David bailando libremente sin el menor cuidado de las críticas? Su deseo ferviente era alabar a Dios. En 2 Samuel capítulo 2, versículo 14 dice: Y David danzaba con toda su fuerza delante de Dios, delante de Jehová, y estaba vestido con un efod de lino. Así, David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. El alma de David se llenaba de alegría cuando estaba delante de Dios, reconociendo su majestuosidad. De la manera como vemos a Dios, nos prepara para la batalla,
para la alabanza, para reconocerle como Salvador personal, para creer en Él, para recibir milagros, para toda ocasión en donde se necesite tener una fe firme y un corazón agradecido. David cometió muchos errores, pero no por eso dejó de bendecirlo. Sí está claro que los errores que cometió le trajeron consecuencias que tenía que saldar, y eso nos enseña a nosotros que cuando somos seducidos por el pecado, se van a generar consecuencias que hay que pagar en esta vida. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de ser hijos de Dios, si lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Su amor es demasiado grande y misericordioso. Al igual que David, Dios cumplirá sus objetivos en usted. David sabía que la presencia de Jehová los acompañaría todo el tiempo, y ante su presencia nada les haría frente. Todos nosotros, cuando tenemos que enfrentar algo en la vida, de repente nos llenamos de temor. No dejamos de pensar en ese problema, y cada vez que pensamos lo hacemos más grande, y no encontramos solución. Pero a pesar de ese temor que nos llega de repente, Dios ya se ha tomado control de esa situación y nos sorprende con una respuesta de paz y resolución que no esperábamos. Lo bueno es que Dios es bueno todo el tiempo, que a pesar de nuestras preocupaciones, Él nos acomoda las cosas para que no seamos presa del miedo. Dios quiere que acudamos a Él en todo instante, ya sea que estemos en un buen momento o mal momento. Sus brazos de amor siempre nos darán confort. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 2 al 14, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La puerta está abierta. Solo cambia tu manera de ver a Dios y Él te guiará en sabiduría todo el tiempo hasta para hacer rogativas oraciones y esperar confiados que Él nos dará su respuesta en su voluntad y no en la nuestra. Ya nos enteramos en pocos versículos del favor de Dios con nosotros y que desde un principio su gracia siempre ha estado con nosotros. Aunque el hombre y la mujer decayeron en aquella oportunidad y supuestamente el enemigo se trajo el plan de Dios al suelo, vemos que Dios restablece todo en Jesucristo en la cruz, derramando su sangre por nuestros pecados, levantando nuestra naturaleza caída y muerte eterna a una vida eterna. Por medio de la sangre de Cristo Jesús fuimos justificados delante de Dios, ya que nosotros no tenemos ni teníamos nada que ofrecer delante de Dios. Y por lo tanto era necesario el derramamiento de sangre de alguien sin pecado y sin mancha, que cumpliría la ley que nos condenaba a una muerte eterna. Dios imputó nuestros pecados sobre Cristo en la cruz, dándonos su perdón eterno. El fin de Dios contigo es amarte para siempre. Ten por seguro que desde un principio Dios tiene buenos planes para ti y no de mal. Hasta preparó un Salvador para que no sufrieras una muerte eterna. Pero el único camino para esa vida eterna es aceptando a Cristo como Salvador personal. Jesús dijo en Juan, capítulo 14, versículo 6, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo camino, no existe otro. Si deseas recibir a Cristo como Salvador personal, y asegurarte un espacio allá con Dios, tan solo di estas palabras. Señor Jesús, di tu nombre. Te acepto como mi Salvador personal. Te pido perdón por mis pecados. Quiero estar contigo para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, busca una iglesia en donde congregarte, crecer y dar mucho fruto en Dios. Salud de su amigo en Cristo Jesús, Fabio Cruz.